Entonces, levantamos nuestra máquina Ubuntu, para la próxima semana tener descargado Kali Linux, y entramos a través de la dirección IP. Recuerden que el permiso del usuario root no se puede conectar por SSH, acuérdense, no se puede entrar por SSH. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Entonces entramos a través de la IP, ya que está arriba el servicio SSH. Y recuerden que entramos con el usuario alumno, clave 2021. No podemos entrar con root. Root solamente se ocupa en modo local. Y hoy día vamos a ver cómo habilitar root. Ya justamente vamos a trabajar en ello. Ya, entonces, nos conectamos por SSH, ya, usuario alumno, clave 2021, a nuestro servidor. Una vez que entramos, ¿cierto? Como alumno, nos cambiamos root con sudo su. ¿Por qué no podemos entrar con root por SSH? Lo hemos visto varias veces. ¿Y por qué con root entramos directamente en el terminal? ¿O estamos potencialmente? Al contrario, es seguro. El usuario root se usa o se accede directamente cuando estamos presencialmente en la máquina. Cuando tú inicias tu máquina virtual, estás presencialmente en la máquina, estás al frente de tu máquina, físicamente. Cuando lo conectamos remotamente, por seguridad, no se usa el usuario root porque ese es el superusuario. Entonces usas otro usuario, o te cambias a root. Y eso es parte de la configuración de SSH. Es parte de una política de seguridad que vamos a ver cómo se cambia. Porque también yo podría entrar directamente con root, ¿cierto? Me arriesgaría. Con root por SSH. Se puede hacer. Ahora, eso que acabamos de probar, tenemos que trabajarlo de la siguiente forma. Tenemos que ir a la configuración de SSH, del servicio SSH, para aplicar ciertos parámetros de seguridad y permitir que ciertos usuarios se conecten directamente por SSH. Ya tenemos claro que no podemos conectarnos con root por SSH, ¿cierto? Entramos con el otro usuario y luego nos cambiamos. ¿Ya? Ya. El servicio SSH está corriendo, ya lo revisamos con el comando systemctl, o sea, está más que claro que está corriendo porque estamos conectados con SSH, ¿ya? Pero systemctl status, ¿ya? SSH, nunca está de más revisarlo. Así que systemctl status SSH y nos damos cuenta que está activo el servicio. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿ya? Lo que vamos a hacer dentro de la configuración de SSH es ver los permisos, puertos y qué usuarios se pueden conectar por SSH. Así que vamos a ir a la siguiente ruta. Tenemos que dirigirnos, que yo ahí les dejé en pantalla, la carpeta en la cual vamos a ver el archivo de configuración. ¿Ya? Así que como root van a ir al directorio etc, ssh, ¿ya? etc, ssh, y vamos a abrir un archivo que se llama sshd-config, ¿ya? Así que ahí tienen la ruta en pantalla. ¿Ya? Sería etc, sshd-config. Así que vamos a seguir el directorio. Entonces, etc, sh, y dentro de SSH hay una carpeta que se llama sshd-config. Tenemos que acceder. Perdón, es un archivo, que tenemos que editar, abrir, un archivo. ¿Ya? Así que dentro de etc, dentro de SSH, está el archivo ssh-config. Así que lo vamos a abrir con nano, ¿ya? Con nano, ahí lo dejé anotado. Con nano, para que lo editemos y veamos la configuración del protocolo, ¿ya? Entonces, etc, ssh, y adentro abrir el archivo llamado sshd-config con el editor nano. Este archivo, chiquillos, tiene la información importante del protocolo, en la cual podemos indicar, por ejemplo, aparece la información que tenemos que tener clara, que el puerto SSH usa qué número,
información me indica qué direcciones IP puedo escuchar o desde qué dirección IP me puedo conectar. Entonces me dice listen address. Hay en la línea listen address hay dos direcciones que recibe tráfico. ¿Cuáles son? El IPv6 y otra está el IPv4. ¿Ya? Está la dirección 0000, que el IP por defecto el IPv6. Por lo tanto, desde cualquier máquina podría llegar por SSH, ¿cierto? ¿Se entiende? No. Repito, pongan atención, chiquillos. Hay dos líneas que indican cuáles son las direcciones desde cuál la máquina puede recibir conexión. ¿Desde dónde tú te puedes conectar por SSH a esa máquina que estamos revisando? Esas líneas se llaman listen address, ¿cierto? Direcciones de escucha. Dos direcciones. Una es la 2.2. Y la otra 0000. La 2.2 es una dirección por defecto en IPv6 y la 0000 es una dirección por defecto en IPv4. Entonces lo que me está indicando es que este servidor puede recibir conexiones SSH desde cualquier dirección IP que llegue. ¿Ya? Ahora, si tú quieres decidir, ¿sabe qué? Yo quiero solamente yo conectarme por SSH a esa máquina, tienes que poner tu dirección. ¿Se entiende? Ahora, como está indicando IP por defecto 2.2 o 0000, dice que recibe desde cualquier dirección, ya sea de IPv4 o IPv6. Primer dato. Sigamos bajando en la configuración. SSH versión. ¿Qué versión? Acuérdense cuando lo configuramos en los routers Cisco. Ahí está. Ahí está la versión, lo estoy marcando en pantalla. Dice Protocol 2. Protocol 2. Seguimos bajando en el archivo. ¿Ya? Y aquí viene uno de los archivos importantes en los cuales los podemos modificar. En autenticación está la cantidad de tiempo de espera en el cual nosotros, si no tenemos actividad en una sesión SSH, se va a cerrar. Y eso le ha pasado, ¿cierto? Cuando estamos conectados por SSH, hay una cantidad de segundos que si yo no hago nada en la conexión, ¿qué hace? Se desconecta. ¿Cuántos segundos viene por defecto? Ahí dice, ¿cuántos? 120. Entonces yo podría decirle, ¿sabe qué? Yo necesito que la conexión sea de más tiempo. Por ejemplo, 999 segundos. Así va a estar mucho más tiempo conectado, ¿ya? Y no se va a bloquear. Y la segunda línea, chiquillos, es la que permite que usuarios se conecten. Y aquí viene la respuesta a la inquietud que hacía don Jeremy. ¿Por qué no podemos conectarnos por ROT con SSH? Porque no viene el permiso habilitado. Entonces, si yo quiero conectarme con SSH a través del usuario ROT, debo agregar lo siguiente. Ahí está el ejemplo que se lo voy a dejar. Es decir, si usted quiere conectarse con ROT, le dice permit ROT login no o permit ROT login sí. Ahí está. Agregue la línea para que se pueda conectar con ROT. Sería permit root login yes, ¿cierto? Donde está la línea, ¿cierto? Siguiente. Y ahí, en autenticación, para que lo edite. Entonces le vamos a decir que sí. Permit root login yes. Ahí. Entonces le di más tiempo de conexión y a su vez permit root login yes. ¿Vale? Voy a abrir nuevamente el archivo. Ahí. Que estamos trabajando.
Y me dice que prohibido, ¿cierto?, el ingreso de password para root. Por lo tanto, le digo permit root login yes y con eso pasa. Lo estricto lo saco. Ahí está. Con eso va a pasar el usuario root. ¿Ya? Y además le incrementé el tiempo de conexión. ¿Vale? Vale. Ahora, lo que estamos haciendo, permitir conectarnos por root, igual no es seguro, ¿cierto? Porque igual, por algo, ¿cierto?, viene el protocolo configurado de esa forma. ¿Ya? Así que vamos a guardar. Vamos a guardar y vamos a revisar. ¿Ya? Control O, Control X. ¿Ya? Sí. Y vamos a reiniciar, o sea, vamos a desconectarnos o reiniciar el servidor para ver los cambios reflejados. ¿Ya? Así que vamos a reiniciar. Un shutdown, ¿cierto? Menos R now. Reiniciamos el servidor. Shutdown menos R now. Vamos a ver, ¿cierto? Si el permiso cambió. Chao. Nos vamos a conectar por SSH nuevamente. Pero la diferencia, puedo entrar con ROT. Comprueben que accedan con ROT ahora directamente. Los va a dejar pasar. Igual como mencionamos, podemos decirle que no entre o que sí entre. De lo contrario, si le decimos que no, otro usuario debe entrar, pues no ROT. ¿Ya? Perfecto. Continuemos entonces trabajando por la conexión por SSH, ya que no dependemos de estar físicamente en la máquina y vamos a hacerlo en forma remota. ¿Ya? Lo siguiente, vamos a aprender a crear un usuario. ¿Ya? A crear un usuario dentro del sistema operativo. ¿Ya? Para crear un usuario, el comando es bastante sencillo. ¿Ya? Y además va a crear una carpeta propia para el usuario dentro del sistema operativo. Por ejemplo, ¿yo cómo podría saber qué usuario hay creado? Es bastante fácil, miren. Vayan a la carpeta raíz, o más dicho, dentro de Home, y la carpeta que exista significa que hay un usuario que tiene ese nombre, aparte de root. ¿Qué usuario existe? Alumno, ¿cierto? Alumno. Por lo tanto, tiene su carpeta creada. Alumno. Entonces vamos a hacer un segundo usuario. Vamos a hacer un usuario. Para hacer el usuario, también los comandos son sencillos, se los voy anotando acá. Y aprendamos también a borrar el usuario. Entonces, ya como aprendimos a dar los permisos, vamos a aprender a crear un usuario que se llame demo1. Y el comando es sudo add-user demo1. Ahora, ¿quién es el único que puede crear a otro usuario? El root, ¿cierto? El root. ¿Ya? Entonces vamos a crear un usuario que se llame demo1 y luego le vamos a dar una contraseña que sea demo1 también. ¿Ya? Entonces, sudo add-user demo1. Demo1 es el nombre del usuario, ¿cierto? Sudo add-user, que es el comando, user demo1. ¿Ya? Vamos a crear un usuario que se llame demo1. Entonces, sudo add-user demo1, enter. ¿Ya? Y me dice que le dé una contraseña. Dele una contraseña. Y dice que inmediatamente algo le va a crear, ¿qué cosa? Un directorio dentro de Home que se va a llamar demo1. O
O sea, cada usuario tiene su propia carpeta. Ya, denle contraseña, denle la contraseña. Yo le puse 2022, por ejemplo. Y luego pregunta si yo le quiero dar información a su usuario, como nombre, correo electrónico u otro. Vaya poniendo enter nomás para que saltarse esos pasos. Sí. Hasta que diga la información es correcta, sí. Por lo tanto, se tiene que crear un usuario con una carpeta que tiene su propio nombre, que se llama Demo 1. Perfecto. ¿Aparece o no? Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es abrir otra terminal PuTTY y vamos a ver si ese usuario se puede conectar por SSH. ¿Ya? Entonces, abra otra terminal PuTTY, ¿sí? Otro PuTTY, con la misma dirección IP de la máquina, ¿ya? Pero ahora entre con el usuario que acaba de crear que se llama Demo 1. ¿Ya? Sí. Valídese con Demo 1. Exacto. Por lo tanto, tiene los permisos y él puede entrar. Voy a entrar con Demo 1. ¿Ya? La password que le acabo de dar y entró. Perfecto, funcionó. Funcionó. Súper bien. Está conectado. Ya. Bien. Ahora vamos a cerrar la terminal y vamos a borrar ese usuario, eliminarlo. Por ejemplo, por algún motivo no lo quiero eliminar. ¿Ya? Entonces, con ROT tenemos que hacerlo porque ROT es el único que está autorizado para crear otro usuario o eliminar usuarios, ¿cierto? Entonces, así como lo creamos con el comando, ya, demo, user, add the user, vamos ahora a poner el comando delete para borrarlo. Ah, ojo, les dije en otro comando. ¿Cómo le cambio la contraseña al usuario? Sudo demo 1 y de ahí me dice, ponga la contraseña. En caso que quiera cambiar. ¿Ya? Le dejé anotado también. Vamos a eliminar el usuario, ya que acabamos de crear. Vamos a eliminar el usuario. Entonces, para eliminarlo, ocupamos el comando, ahí está, userdel. Entonces, sudo userdel -r demo 1. Ahora, ¿por qué el -r? Si yo, por ejemplo, aplico el comando sudo, chiquillos, userdel demo 1, me va a borrar el usuario, pero va a quedar la carpeta que tiene el nombre de él. Bueno, al usuario lo elimina, pero la carpeta crea. Ahora, si yo quiero eliminar el usuario y además su carpeta, aplico el comando -r. Entonces borra las dos cosas, al usuario y a la carpeta que creó un home. Esa es la diferencia. Ahora, yo puedo borrar al usuario y después manualmente borro la carpeta también, ¿no es cierto? Pero si quiero hacer las dos cosas, ocupo el comando userdel -r y el nombre del usuario. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar sudo userdel, ¿cierto? Userdel -r y el nombre del usuario. ¿Ya? Y se va. ¿Sí? Y ejecuta un ls y ya no existe. No existe. Y además se fue su carpeta. ¿Ya? Entonces yo creo el usuario y puedo eliminar al usuario y su carpeta o ambas cosas al mismo tiempo. ¿Bien, chiquillos, hasta ahí? Hagamos el ejemplo. Vamos a crear un usuario llamado demo2 con el comando add the user que se llame demo2. Demo2. Ya, le damos una contraseña. Ya. Enter, 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 enter. Acepto. Y le creo una carpeta. Entonces ahora borre al usuario pero sin borrar su carpeta. Borraría al usuario demo2 sin borrar la carpeta.
con el comando sudo userdel. Sí, claro, ahí se borró el usuario, pero sigue existiendo la carpeta demo 2. Sigue estando. O sea, se fue el usuario, pero quedó la carpeta. Pero ¿cómo borrar la carpeta? Ahora quiero borrar la carpeta, porque me quedó algo. ¿Se acuerdan cómo borrarla? Lo primero, debo darle permisos. Debo darle los permisos con chmod 777 demo 2. Ya, le doy permiso a la carpeta. Ya, le doy permiso a la carpeta. Y luego que le doy los permisos a la carpeta, la puedo borrar. Con el comando rm-r demo 2. Aquí estoy borrándola directamente. rm-r demo 2 para eliminar la carpeta. Y ahí se fue. Entonces la carpeta ahora la hicimos manualmente, aparte de borrar la carpeta, ¿cierto? Podemos borrar al usuario con su carpeta, con su directorio, o al usuario y aparte la carpeta. ¿Bien, chiquillos? Bien, súper bien. Entonces ya tenemos la creación de usuarios, aprendimos a crear usuario, modificar un usuario, ¿ya? Vamos a crear un tercer usuario. Ya. ¿Cómo sería el comando? Que se llame demo3. Sería sudo add user demo3. Demo3. ¿Ya? Créelo, dele una contraseña. Hasta que se crea. Y lo que quiero que hagan ahora es cambien la contraseña de su usuario. Ahí está, po. Sudo sería demo3 pwd. Pwd. ¿Ya? O sudo menos u también. Menos u. Ya. Ahí está. Cuando no tengo autorización, le pongo el menos u para identificar al usuario. Sudo menos u. Ahí está. Demo3 pwd. Cámbiale la contraseña. Ahí dice, cambiando la contraseña. La actual por una nueva. ¿Sí? Perfecto. Ya, ahora borra el usuario con su carpeta. ¿Cómo sería? Borre el usuario y su carpeta. Sudo userdel sería menos R demo3. Perfecto. De ahí se fue. ¿Bien? Se fue el usuario. Aprendimos a cambiar la contraseña, crear el usuario, eliminarlo y cambiar y borrar su carpeta personal. Bien hasta ahí, chiquillos. Bien con el laboratorio. Para poner IP estática, nosotros tenemos que poner los parámetros de la siguiente forma. Dejarle IP estática o IP fija. Actualmente el servidor tiene IP dinámica, ¿cierto? Esa IP podría cambiar, pero si dejarla fija, luego de la siguiente forma. Primero, defino la dirección IP con el comando address y la IP estática actual. Luego viene la máscara de red, de máscara 24. Luego le digo la puerta de enlace, 10.16.1.1, la red a la que pertenece el IP, 10.16.1.0, y broker, que es la última IP de esa red, 10.16.1.5. El servidor DNS. Así que, bajo ese contexto yo quiero que anoten esos mismos pasos, pero pónganle, obviamente, su IP. Ahí. Anótenlo. Lo voy a dejar en pantalla un minuto. Vamos a poner IP estática. La IP estática tenemos que configurarla en un archivo que está dentro del directorio etc. Así que vamos a etc. ¿Ya? Dentro de etc
se van a encontrar una carpeta que se llama Network. Hay una que se llama Network y Networks. Tienen que entrar a la que se llama Network. Network, no Networks. Hay una que tiene S. Network, sin S, ¿cierto? Y dentro vamos a encontrar los archivos de configuración. ¿Ya? Ahí está. El archivo de configuración es el archivo que se llama interfaces o interface. Ahí está. Entonces, etc network interface. Ábranlo con el editor nano, el archivo llamado interface. Interfaces. Con nano. Ábranlo. ¿Ya? Nano interface. ¿Ya? Abren el archivo, ¿cierto? Y dentro del archivo están las tarjetas de red disponibles. Y nos vamos a encontrar que tiene una tarjeta de red llamada, ¿cierto? Ethernet POS3, ¿cierto? Y Face, ahí está. ¿Y en qué modo viene? Dice DHCP. Por lo tanto, la tarjeta está en modo DHCP. Ahora, para dejarla en modo estática, la IP, ¿ya? O poner una IP manual, se hace lo siguiente. La línea donde está la dirección de red, la cambian de DHCP a static, el valor static, como estamos planteando ahí, static. Entonces la ruta, ¿cierto?, donde se cambia es dentro de TC, dentro de network, ¿cierto? Hay que abrir el archivo llamado interfaces, ahí está, y ahí se abre el archivo. Y este archivo, ¿cierto?, cambiamos el valor por static primero y luego le indicamos los valores que anotamos, pues, dirección, máscara, gateway, network, broadcast y DNS. Y ahí vamos uno por uno. Address, vamos poniendo, ¿cierto?, los datos. Netmask, gateway, le va indicando la puerta de enlace, la máscara de red, la red y cada uno de ellos. Network, broadcast, y por último DNS name servers. DNS name server. De ahí agregamos el DNS. Ahora, si tuviésemos más de un DNS, más de uno, chiquillos, sería así. Miren, si tenemos más de un DNS, en vez de name server, sería name servers con S, y los van agregando en la colita aquí. Coma, por ejemplo, 888, coma, 8844, y así van trabajándolo. Claro. Si quieres tener más de uno, nosotros vamos a poner uno solo. Por lo tanto, el comando es name server sin S y solamente un servidor. Pero si quiero tener varios servidores, DNS, name servers, y lo voy separando una cosa. ¿Ya? Pues vamos a dejarlo con uno, que sería 9999 name server, hasta ahí. Y esto lo guardo. Ahí estoy poniendo la IP estática. Guardo con control O, ¿cierto? Guardar. Sí. Claro, guardamos. Estamos OK. Y Enter y Control X. Y lo que vamos a hacer es reiniciar el servidor para ver si mantiene la IP. Ya.
Reiniciamos. Ya. Y vamos a revisar después, ¿cierto? Si mantuvo el IP. Ahí vamos a revisar si mantiene el IP. ¿Ya? Y la mantiene. Pero la mantiene. Y vamos a conectarnos por SSH. Por PuTTY. Y revisar que esta IP estática se mantenga. Perfecto. Ahora con ROT, recuerden. Ya, perfecto. Y voy a revisar el mismo archivo si cambió. Debería estar el mismo archivo. Debería mantenerse igual, ¿cierto? Dentro de la carpeta network. Este es el archivo. Mantiene la IP estática. Súper. Súper bien. Ya. Ahora, la pregunta, ¿cómo la volvería a dinámica? Sencillo, lo que tengo que hacer es, primero, borrar todas las líneas, ¿cierto? Y dejarla en DHCP. Pero miren, yo puedo hacer algo más sencillo, miren. Mira, la dejo así. DHCP. Mira, DHCP. Miren lo que voy a hacer. Voy a comentar las líneas para no tener que borrarlas. Miren. ¿Cómo se comenta una línea? Con el símbolo numeral o gato antes. Entonces, así, si las quiero volver a ocupar, no tengo que volver a hacerlas nuevamente. Al comentar una línea, queda inhabilitada, pero no queda borrada. Entonces, después quiero dejarla con estática, le pongo static y le decomento el símbolo gato al principio de cada línea. Eso es para no borrarla, ¿cierto? Eso se llama de comentar o de comentar. ¿Sí? O la borro simplemente, ¿cierto? Pero si las quiero volver a ocupar, le saco el símbolo gato. ¿Se entiende? ¿Sí? O la borro, le pongo el símbolo gato. La HCP y le puse el símbolo gato. Guardo, reinicio. Ojalá con estática, con dinámica. Mira, hagan la prueba. Guarda, control O, control X, reinicia tu servidor. Y debería mantener cierto. Ahora con IP dinámica. Ya con eso terminamos, chiquillos. Va a quedar con IP dinámica, ¿sí? Puede que obtenga otra, puede que obtenga la misma. Sí. Eso es para comentar la línea. Ahora, si yo quiero, no, la borro simplemente. Entonces, si quiero dejar la estática después, le decomento las líneas y en vez de DHCP le pongo estática. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos, chicos, por hoy día. Recuerden bajar Kali Linux para la próxima semana, entonces.